Presentamos 24 horas al día. Así es, está medio, pero el solcito está en tibia un poquito el solcito, sí, hay que buscar el rayito. Bueno, la mañana comenzó con un despliegue de más de 100 carabineros, especialmente en estaciones de metro, paraderos del transporte público, y esto en el marco de copamientos masivos que buscan resguardar distintos puntos de la capital en tema de seguridad. Sí, para fortalecer obviamente la seguridad, sobre todo en sectores que la ciudadanía ve como de mucha inseguridad, paraderos, como decías tú. Fabián Collado con el reporte policial de la jornada. Fabián. Sí, ¿qué tal, Monse Andrés? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Plan a nivel nacional que estuvo reforzado y enfocado en la región metropolitana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ideó? Ver los puntos críticos en distintas zonas del país donde hay más ocurrencia de delitos. Por ejemplo, las afueras de los paraderos de locomoción colectiva, tanto de metro, los metros de regiones, al igual que los del exsistema Transantiago y también locomoción en buses fuera de la región metropolitana. Así es como carabineros de las unidades policiales a nivel nacional estuvieron enfocados para poder reunirse cerca de las 6 de la mañana y con estos contingentes ir enfocados a reforzar esos puntos de prevención, fiscalización. Pero lo que ustedes están viendo, este refuerzo además especial que se realizó acá en Santiago, imágenes que corresponden a la 30 Comisaría de Radio Patrullas que está ubicada en la calle Carrión de la comuna de Independencia, donde este copamiento se inició dando el vamos el general director de la Policía Uniformada, Marcelo Araya, al cual estuvo instruyendo a estos 100 carabineros extra de lo que les estábamos comentando, de el resto de los funcionarios policiales de las unidades a nivel nacional, para ir enfocados principalmente estos carabineros a la línea 2 del Metro de Santiago y también los paraderos de Gran Avenida desde la comuna de San Miguel hasta la comuna de San Bernardo. Es así como se le puso énfasis, por ejemplo, al Metro Franklin, Parque O'Higgins, Lovalle y la estación intermodal La Cisterna. De todas formas, muchas de las personas en la hora punta de la mañana fueron fiscalizadas por parte de carabineros. Ahí ustedes están viendo estas imágenes y sumado a lo anterior, imagínense que se detuvo un sujeto que estaba cometiendo un delito, claro, en el llano, en el metro El Llano, en las afueras, en uno de los paraderos, robó el celular, hizo un lanzazo, un buen chileno, a una víctima, y esto fue observado por los uniformados, los cuales concretaron la detención de este delincuente, el cual va a ser sometido a la justicia. Y es así como se estuvo viendo los antecedentes de distintos sujetos que estaban circulando para poder ver si es que tenían órdenes de detención vigentes, y lo fundamental, dar la sensación de seguridad. ¿En qué sentido? De evitar que los delincuentes se acercan. Son muchos los ilícitos que se cometen. Tráfico de drogas, asaltos, por ejemplo, a la hora punta de la mañana en los alrededores del Metro de Santiago. Y por eso era lo fundamental poder atacar este tipo de puntos. Sumado a eso, ustedes están viendo las imágenes del general director de la institución uniformada, el cual, luego de haber estado liderando el inicio de este copamiento a nivel nacional, enfocado en la región metropolitana, en la comuna de Independencia, la 30 Comisaría de Radio Patrulla se trasladó hasta la estación intermodal La Cisterna para poder monitorear. Recordemos que esta estación de la línea 2 del Metro de Santiago es una de las que tiene mayor flujo de personas, y además que se han denunciado múltiples delitos en los alrededores cuando ocurre la hora punta, y además de eso que está todavía oscuro en la capital. Es así como, acompañado por personal de Metro de Santiago, estuvo recorriendo las instalaciones e incluso estuvimos junto a él mientras que recorrió al menos 2 estaciones del Metro de Santiago de la línea 2, desde la estación intermodal La Cisterna hasta la estación Lovalle, donde había mucha gente que está sorprendida producto de la presencia del líder de la institución uniformada. Luego de todo este viaje que se realizó, continuaron durante la jornada las fiscalizaciones de todas maneras, y además es parte de fases de este programa que se está instalando en la institución uniformada. ¿Por qué? La fase 1 corresponde a los alrededores del Metro de Santiago y también paraderos
del ex sistema Transantiago. Porque este último punto es muy importante. Se han viralizado múltiples asaltos a través de registros de las personas de estos denominados paraderazos, delincuentes que se acercan en vehículos, frenan bruscamente a personas que van a sus trabajos, a sus lugares de estudio y son violentamente atacados por delincuentes para poder sustraer teléfonos celulares, para poder sustraer las especies personales y luego arrancan del lugar. Carabineros ha desbaratado este tipo de bandas, pero lo fundamental es prevenir este tipo de delitos y eso es lo que se están enfocando. ¿Por qué? Porque no es solamente algo que usted está viendo en pantalla, solamente que se enfocó en el día de hoy con la presencia de los medios de comunicación. La idea es que sea un plan que se extienda a lo largo del tiempo y además de eso luego ir a una fase 2, por ejemplo, las autopistas, estar realizando patrullajes, intensificaciones en los puntos críticos de las autopistas, por ejemplo, para dar un ejemplo, Ruta 5 con Américo Vespucio, Ruta 78, donde hemos visto múltiples delitos enfocados en portonazos, en cerronas, a camiones que trasladan mercadería entre las distintas regiones aledañas a Santiago. Pues bien, el general director de Carabineros tuvo palabras respecto a este copamiento que se va a extender durante los próximos días, los próximos meses. Vamos a revisar esas declaraciones. En esta primera etapa estamos desplegados en aproximadamente 12 a 13 estaciones del metro aquí en la línea de Gran Avenida y en este momento estamos verificando cómo está instalado nuestro personal, la función que tiene que cumplir, porque esto no es solamente presencia, sino que como ven también hay personal de tránsito que está agilizando y cada lugar tiene también su estudio. El día de hoy estamos en este sector. Mañana vamos a estar en otros lugares, esto va cambiando dependiendo lo que es la dinámica policial. Y no solamente aquí en Santiago, esto lo estamos realizando en todo el país, en distintas regiones, pero también de acuerdo a lo que es el comportamiento del delito, el comportamiento de la situación. Sí, para poder entender un poco, durante esta jornada, las estaciones de metro donde hubo intervención de Carabineros, las mencionamos. Columna vertebral prácticamente de la zona sur de Santiago, la línea 2, pero posiblemente durante los próximos días usted pueda ver un copamiento policial en los alrededores de las estaciones del metro de Santiago, línea 1, la línea Alameda, línea 4, por ejemplo, que traslada a todas las personas, sobre todo de la comuna de Puente Alto, de la comuna de La Florida, también línea 5. Eso es parte del plan que está realizando Carabineros con el fin de poder dar mayor sensación de seguridad y sobre todo con algo que comentaba el general director de Carabineros. Se está reforzando las unidades policiales, el trabajo que están realizando con este copamiento, con 100 uniformados más que van a salir a la calle para poder atacar estos puntos críticos. Además, respecto a las autoridades gubernamentales, durante la jornada de ayer ya el ministro de Seguridad, Martín Arrau, decía que faltan carabineros, algo que se viene pidiendo hace bastante tiempo y que de hecho le preguntaba al general director qué le parece esto, si faltan carabineros. Efectivamente, decía, tal como toda la ciudadanía, yo también quiero más carabineros, decía Marcelo Araya, y que ha sacado un promedio que es difícil, pero serían 7.000 carabineros más lo que buscaría y que van a dar facilidades para las futuras postulaciones. Pues bien, respecto al copamiento, le consultamos al ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuáles son las impresiones, impresiones del gobierno al respecto. Escuchemos sus declaraciones. Carabineros de Chile tiene una larga tradición en esto, está en la calle, en la población, como dicen ellos, y efectivamente hay una coordinación. Nos interesa efectivamente no solamente que las cifras de homicidio, por ejemplo, sigan bajando, sino que también la percepción, la presencia es muy importante y por eso las diferentes instituciones es bastante relevante que tengan efectivamente estos despliegues, los cuales también conducen no solamente a la percepción, sino que a la detención de personas que están prófugas o también evitar la ocurrencia de cierto ilícito. Sí, lo interesante, yo creo que para mirar el tema de frente, Fabián, es que cuando se dice que se necesitan más carabineros, no solamente que haya presupuesto para aumentar finalmente la plaza o el contingente de carabineros, y lo hablábamos en la mañana en el matinal con justamente el director general, no se llenan en los últimos años las plazas disponibles en la escuela de carabineros. Ahí está el problema más grave, que el fondo es cómo motivar o poner los incentivos para que efectivamente más jóvenes opten por empezar la carrera de carabinero o carabinera.
Mira, Monse, no sé si ustedes recuerdan que bajo la administración del gobierno anterior se dieron mayores facilidades. Por ejemplo, habían ciertas restricciones para poder postular a la institución uniformada. Recuerdo uno que se me viene a la mente, los tatuajes, el tema de los tatuajes, que estaba prohibido a que personas que estuvieran con tatuajes pudieran ser aceptados en la institución uniformada. Eso se flexibilizó. Según lo que decía durante esta jornada el general director de Carabineros, sobre todo enfocado a las escuelas de formación de Carabineros. ¿Qué significa esto? Los postulantes de ahí, quienes salen egresados de la escuela de formación de Carabineros, salen del escalafón de Carabineros de Orden y Seguridad, efectivamente como grado Carabineros, pueden ascender a cabo y si siguen estudiando hacia sargento, que son los uniformados que están constantemente en la calle sobre todo. Así es como eso es lo que se busca enfocar, al menos lo que decía el general director de Carabineros durante esta jornada, enfocar a tener mayor flexibilidad, a dar mayores oportunidades y así poder conquistar o atraer en definitiva y así también no tener ese problema de que hay pocos postulantes. Hubo un quiebre en la curva de postulación sobre todo el año 2019. Ustedes, claro, entenderán por qué. Luego del estallido social en octubre del 2019 hubo un quiebre rotundo de las postulaciones, la cual la aguja fue hacia abajo, la aguja fue descendiendo y durante los últimos años nuevamente han subido las postulaciones. Pero el tema de la flexibilización, bien digo, de las restricciones, en eso está trabajando Carabineros enfocado en la escuela de formación para que exista mayor cantidad de uniformados. 7.000 es una cifra muy alta, es lógico, pero al menos tener una cifra conformidad que llega al menos a la mitad con el fin de poder tener mayor presencia policial en las calles, como este ejemplo de los copamientos que van a continuar durante los próximos meses. Veremos qué anuncios también quizás hay al respecto del 1 de junio, el mensaje presidencial respecto a qué incentivos poner para justamente motivar a jóvenes a que comiencen la carrera como carabinero o carabinera. Quizás hay un anuncio al respecto. Fabián, muchas gracias. Buenas tardes. Y nos movemos hasta la región de los lagos, a Puerto Varas, lo ves la imagen, donde en estos momentos se hace la reconstitución de escena por la muerte del carabinero Javier Figueroa. Usted lo recordará, ocurrió este hecho el 11 de marzo, el día del cambio de mando. Matías Gallegos con las novedades, con esta reconstitución, una escena del crimen, si es que fue crimen, no sabemos todavía qué es lo que fue, qué sucedió ahí, pero que ha cambiado mucho, porque se construyeron rejas, no es la misma escena de 2 meses o casi 3 meses atrás, Matías. Andrés, Monse, ¿cómo les va? Así es, muy buenas tardes. Los quiero dejar de inmediato con la imagen en vivo, la cámara de René Garcés, de lo que es esta diligencia que se encuentra en completo desarrollo acá en la región de los lagos. Exactamente el lugar exacto en donde fue encontrado el sargento segundo Javier Figueroa. Un entorno que ha cambiado bastante. Hay nuevas rejas, hay menos vegetación y eso evidentemente ha complejizado esta labor que se ha realizado durante esta mañana. Son al menos 3 teorías las que se manejaban al inicio de esta investigación. Ha sido descartada una de ellas, que es la hipótesis del accidente. Esa ya ha sido descartada por la investigación que lleva a cabo la Policía de Investigaciones, la BOCAR, también por supuesto la Fiscalía, quien comanda estas indagatorias que se están desarrollando en este lugar, salida sur de la comuna de Puerto Varas. Pero también hay muchas hipótesis que dan cuenta de distintas versiones que ha recogido la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Es por eso entonces que ha sido necesario poder comenzar a realizar estas maniobras. Y de hecho, quien ve en imágenes estas personas vestidas de blanco son quienes simulan ser los uniformados que ese día 11 de marzo llegaron justamente a este lugar para atender este llamado que se realizaba al 133 de Carabineros. Han caminado en esta línea férrea en distintas direcciones. Ahora ingresaron justamente a la parte lateral donde se encuentra este sitio Heracio Bendigo para poder realizar lo que un testimonio da cuenta, ¿no? Que era que se separan en un momento determinado estos uniformados para poder finalmente después encontrar a Javier Figueroa lamentablemente con este impacto de bala. Son distintas versiones, ¿no? Que está llevando a cabo entonces esta reconstitución de escena para poder clarificar y descartar incluso algunos de los antecedentes que manejan a esta hora la Fiscalía. Pero hay nuevos testimonios, nuevas líneas investigativas y de hecho lo conversamos durante esta mañana que el llamado que origina toda esta diligencia acá en la comuna de Puerto Varas la habría realizado un teléfono que estaba vinculado
vinculado a el uniformado Javier Figueroa. Sin embargo, las fuentes ligadas a esta investigación darían cuenta de que quien llama es efectivamente el propio uniformado que días después perdería la vida, quien recibe este impacto de bala finalmente en su cabeza. Hay muchas indagatorias, muchas dudas que no han sido clarificadas, y lo importante acá también nos dicen las fuentes ligadas a esta investigación es poder clarificar para qué este carabinero habría gestado este procedimiento acá en el lugar. Él habría llamado al 133 desde su teléfono celular, habría indicado justamente a que habían personas consumiendo alcohol en la vía pública, y finalmente él mismo llega a este lugar a atender esta, entre comillas, emergencia que se originaba a esa hora de la madrugada, miércoles 11 de abril, a eso de las 5:20 de la mañana, cuando se originaba este llamado que no duró más de 25 segundos. Hoy llegó a este lugar la madre justamente del sargento segundo Javier Figueroa, suboficial mayor ascendido póstumamente, quien indicó que la fiscalía no le ha indicado nada. De hecho, el compromiso que habían tenido cuando ella llegó a la fiscalía en Puerto Varas era que le iban a avisar de las diligencias que se iban a desarrollar. Bueno, algo que no habría ocurrido. Escuchemos justamente a la madre Marlene, quien habló con los micrófonos de 24 horas. Por televisión todo. Y si nosotros siempre nos estamos enterando por la televisión, pero eso nos da lata porque supuestamente que esto tenían que haberlo avisado a la familia. Lo que pasa es que yo quiero la verdad, que no estén tapando cosas que ellos saben. Eso. Sí, Matías, lo hemos estado hablando desde el mismo día de este hecho ocurrido allá en la región de los lagos. Siempre, Monza, aquí hubo mantos de dudas respecto a qué sucedió ese día. Tú decías, claro, 3 líneas investigativas se descarta el accidente. Quedan 2 líneas, en el fondo. O esto fue un crimen, o esto fue un autoatentado, en el fondo. Y ahí, claro, aquí, elemento que tú entregas, Matías, de este llamado que habría sido hecho por el mismo carabinero con un teléfono relacionado a él, hace más extraña la situación en el fondo, porque es una persona, no sé, se va, en el caso de que sea un autoatentado, va a hacer eso, hace este llamado. En el fondo es todo muy extraño para entender qué sucedió esa mañana, esa madrugada del 11 de marzo, como que cada día que salen nuevos elementos, más se oscurece esta historia. Sí, es una investigación de extrema complejidad acá en la región de los lagos. Desde el primer minuto así, de hecho, se ha entendido. Trabaja acá la Policía de Investigaciones, quien perició en primera instancia el sitio del suceso. Sin embargo, recordemos que luego se abrió a todo público el lugar donde finalmente fue encontrado el carabinero. Y de hecho, ahí se produjo una contaminación importante de este lugar. La Bocar, horas después de que eso ocurrió, también encontró la bala, ahí mismo donde habían transitado muchas personas. Entonces, eso dificultó de inmediato también tener claridad de cómo se estaba investigando este hecho, y recordar también que esto se trabajó en primera instancia como un sitio de rescate donde se llegó, muchas personas llegaron acá para atender a este carabinero herido. No se tomaron precauciones de marcar el sitio del suceso, evidentemente hay una persona que estaba muy complicada, y es por eso entonces que eso ha complejizado mucho esta investigación, esta indagatoria. Ahora bien, hay cámaras de seguridad en el entorno que bien no alcanzan a captar la imagen para ver si hay más personas en el sitio del suceso, pero hay elementos técnicos que se alejan de la teoría de que él haya atentado contra su vida. Claro. Entre ellas, que hay 3 disparos en la escena donde fue encontrado este uniformado, y solamente desde su arma, que es el arma homicida, se percutó una bala. Hay 2 balas que no han sido encontradas. Se encontraron 2 cartuchos, de hecho, que no coinciden justamente con el arma de servicio que portaba este uniformado. Entonces, hay elementos técnicos que también generan dudas en torno a no poder cerrar este caso como un suicidio. Y también es súper importante lo que tú dices, Matías, que no hay que casarse con esa hipótesis, porque también hay cosas que hay que aclarar acá. Por ejemplo, ¿qué pasa con el informe de autopsia? Distinguir la causa de muerte, si finalmente fue un homicidio o la posibilidad de quitarse la vida, arroja datos de una autopsia muy distinta, pero que es fácil de detectar. Entonces, ahí también está cuál es la información efectiva que hay de esa diligencia que es fundamental para encaminar una investigación. No se conoce esto, es parte de la carpeta investigativa, pero con ese informe debiera encaminarse bastante más claramente una investigación. Sí, y la pregunta de fondo para resolver todo esto es por qué él habría llamado
al 133 para gestar este procedimiento? Esa es la pregunta que se debe responder y para aclarar qué ocurrió acá. Eso también lo que dicen las policías, que no se ha logrado aclarar para qué él habría llamado. De hecho, las fuentes nos indican que es su voz la que se escucha. Él evidentemente finge un tono distinto. Un audio para que tampoco hemos conocido, no quede Matías. registro, evidentemente, que era efectivamente... Exacto, y eso nos llama también mucho la atención, porque cuando Normalmente se ocurren conocen algún estos tipo de hechos como los que estamos viendo acá, lo primero que escuchamos es la llamada que origina este procedimiento, algo que no hemos conocido de momento. Eso también nos llama mucha atención. Pero miren, quiero ser muy preciso en esta información porque acá se han encontrado 3 evidencias balísticas. Se han encontrado 2 cartuchos, uno de 22 milímetros, el otro de 38, y la bala homicida, que es la bala finalmente que le quita la vida a este uniformado, es de 9 milímetros, es su arma de servicio finalmente. Pero la duda es por qué se percutan 3 disparos si del arma de servicio solamente se percutó uno. ¿Dónde está la otra arma involucrada en esta escena que no ha podido ser clarificada? Para eso es esta reconstitución de escena, para poder tener dimensiones de dónde podrían haberse percutado estos 2 disparos en consideración a esta cámara de seguridad que está ubicada en las cercanías de la escena donde ocurre todo esto y que les permite a las policías confirmar que en esa noche se dispararon 3 balas, al menos una de ellas del arma de servicio del carabinero, que finalmente es el arma que le termina por quitar la vida acá en Puerto Varas. Matías, y esta es que han habido bastantes pericias en la propia línea del tren, pero como reconstitución de escena propiamente tal, ¿esta es la primera? Es la primera. Eso es también lo que nos decía la madre, llama la atención. Claro. La lentitud de esta diligencia, es más de 2 meses y recién ahora se realiza esto de vital importancia, y de hecho hay que recordar, el sitio del suceso está muy modificado, no hay mucha vegetación en comparación como estaba cuando llegamos, hay más rejas de hecho, que ha complejizado justamente esta maniobra que se está realizando acá. Ya, Matías Gallego, seguimos conectados contigo con este caso, este enigma, allá en la zona de la región de los lagos, en Puerto Varas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, y nos vamos de inmediato al norte del país, porque con más militares, tecnología e incluso simulacros sigue el trabajo en la frontera norte para controlar la migración irregular. ¿Qué operativos se están realizando? ¿Cuáles son los avances? Poirot Escobedo, adelante desde la frontera norte del país. Hola, Poirot. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Monse? Acá desde uno de los puestos de control fronterizos en Colchane, región de Tarapacá, en donde presenciamos un simulacro, el trabajo interoperacional, interagencial de las distintas instituciones, fuerzas de orden, instituciones civiles, y está junto a nosotros el director de Migraciones, Frank Sauerbaum. Director, buenas tardes. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Sabemos que el plan Escudo Fronterizo está en marcha. Desde que ustedes han podido tomar las riendas del control, ¿qué es lo que han podido constatar desde el punto de vista de avanzar en mejorar la gestión acá en la frontera? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos del trabajo que ha hecho el Ejército en conjunto con la PDI y todas las fuerzas de orden, ¿cierto? Con el comisionado de la macrozona, porque de verdad uno ve un avance concreto. Hoy día tenemos cifras que respaldan este trabajo, como son los ingresos clandestinos, que han disminuido casi en un 90% en esta zona, y además las reconducciones, que han disminuido también en la misma cifra. Pero además vemos que hoy día la lucha principal se enfoca más que en la inmigración irregular, con un desafío nuevo: el contrabando, el crimen organizado, el tráfico de droga. También tiene que ser una preocupación que este gobierno, ¿cierto?, se va a poner como tarea. Ahora vemos que es evidente, hay una mejora también en la tecnología y también en la presencia militar, que ha aumentado en un 48% desde el 16 de marzo, una vez que el presidente Kast dio la instrucción. Así que estamos muy satisfechos del trabajo. Llevamos un 40% de avance en la zanja, que van a ser en total 50 kilómetros, y ahora se suma el MOP porque se han terminado ya varias licitaciones que estaban pendientes. Director, sabemos que además del trabajo acá en terreno, in situ, hay gestiones que se están realizando, que usted nos puede confirmar ahora, respecto de migrantes irregulares que estarían cotizando, trabajando, pero que igualmente estarían en esa condición. ¿Cuál es la decisión que va a tomar la dirección a partir de ese antecedente? ¿Qué información manejan también?
Mire, bueno, nosotros estamos, el escudo fronterizo es una de las patas de esta mesa, ¿cierto?, que tiene regularizar el proceso migratorio, el proceso legislativo es otro elemento, ¿cierto?, que estamos llevando adelante, pero también nosotros estamos llevando adelante fiscalizaciones a las empresas que están contratando migrantes irregulares, que son miles lamentablemente en Chile. Nosotros en los próximos días vamos a tener la información que nos va a entregar el superintendente de pensiones con las cientos de personas que están siendo contratadas ilegalmente en Chile, que están cotizando en la AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización y sin un permiso debido, y le vamos a informar a través de un oficio a estas empresas que están cometiendo una falta y que tienen que remediarla rápidamente. Director, entonces, en consecuencia, usted está confirmando ahora que van a incursionar notificaciones masivas a empresas que contratan migrantes irregulares, exponiéndose a multas en este caso. Nosotros estamos hoy día fiscalizando todos los días, pero nosotros vamos a tener esta información en los próximos días de la Superintendencia de Pensiones y vamos a informar masivamente a las empresas que están hoy día transgrediendo la ley, informándolas para que terminen con ese hecho o simplemente ayuden de alguna manera a los migrantes a salir, a poder regularizar su situación con un contrato de trabajo debajo del brazo, pueden entrar perfectamente a colaborar. Sí. O sea, el llamado es que salgan y vuelvan a entrar. El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile y puedan hoy día venir a aportar, puedan salir de Chile, entrar a Chile con una visa de trabajo, como dice la ley, porque por lo demás la ley no nos permite cambiar el estatus migratorio en Chile, eso no se puede hacer y por lo tanto tienen que entrar con una visa de trabajo, ¿cierto?, que es muy importante para que regularicemos el proceso migratorio. Bien. Frank Sauerbaum, director nacional de Migración. Nos despedimos con parte del paisaje, el despliegue, los efectivos militares y también el puesto de control fronterizo Alfa, acá en Cerrito Prieto, en donde se realiza un trabajo 24/7 para poder resguardar la frontera de nuestro país. ¿Estás con el director ahí o no? Para hacerle una pregunta bien clave. Sí, para que tú está junto a nosotros, todavía te escuchamos. Es que él está llamando a las personas que están irregulares a salir del país para que puedan entrar legalmente. Pero ¿cómo se sale del país? Porque hoy día la ley lo impide. ¿Cómo se sale a una persona que está irregular? ¿Cómo va? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Con qué autorización se van a generar más salvoconductos? ¿Cómo se va a concretar la salida de las personas que están irregulares sin volver a salir por un paso irregular, que sería paradójico? Sí. Director, la consulta del estudio es cómo estas personas irregulares van a tener autorización para salir de manera en regla y no hacerlo a través de un paso regular, porque decíamos hace rato en el estudio que hay un impedimento legal para esa situación. Efectivamente, hoy día tenemos a cientos de personas que están saliendo voluntariamente. De hecho, el día de ayer me informaron que solamente ayer salieron 54, por ejemplo, por el aeropuerto, venezolanos en su mayoría, y nosotros, el Servicio de Migraciones, les puede dar un permiso especial para salir. Incluso Registro Civil puede emitir un título de viaje para solamente salir del país, para justamente obviar esta situación de pasaportes vencidos que tienen la mayoría de los venezolanos. Muy breve, ayer decía el exdirector de Migraciones, Taller, que era una aberración esto de pedirle a los hospitales y a colegios información sobre procedimientos de expulsión. ¿Van a perseverar en esa idea o van a modificar la indicación? Mire, Taller tiene poca moral para opinar el tema migratorio, nos tiene un desastre y nosotros lo vamos a solucionar haciendo las cosas en serio y bien. Nosotros vamos a tener una discusión legislativa, como siempre se tiene, es cierto, de cara a la ciudadanía. Con los senadores estamos hoy día estableciendo una mesa de trabajo para mejorar las indicaciones que se van a presentar y si es necesario redactarlo de una manera distinta. El Servicio de Migraciones y el Ministerio del Interior lo único que quiere es tener la información de migrantes irregulares para poder comunicar a través de esta información, un mail, un teléfono, un WhatsApp, alguna forma, ¿cierto?, de contacto para poder entregarle la información respecto de decretos o alguna información que es importante entregar. Director, ¿y cómo se va a redactar o cómo se va a plantear para que esto no se transforme en que colegios y hospitales sean centros de información del trabajo de la expulsión? Mire, le vuelvo a repetir, nosotros tenemos hoy día la posibilidad de pedirle información a muchas instituciones. Nosotros en la indicación incluso cuidamos la ley de datos personales claramente y establecemos que solo se utilizará para poder establecer un contacto con el migrante y hacerle saber que está siendo sujeto de un proceso administrativo del servicio. Por lo tanto, este escándalo que se armó es una discusión bastante ficticia. Nadie quiere la ficha clínica de los migrantes ni
ni mucho menos. Hoy día los niños, especialmente en Chile, están resguardados por la ley de migraciones, por lo tanto tampoco tiene que ver con el perjuicio de los niños tampoco. Entonces yo creo que se armó una discusión por falta de conocimiento, pero bueno, esta discusión se va a dar en el Congreso y esperamos, como siempre, poder llegar a acuerdos como se debe a través de los asesores, ¿cierto?, y los propios senadores. Bien, ahí vuelvo a despedir al director de Migraciones, Frank Sauerbaum, con la confirmación ahora en exclusiva de estas notificaciones masivas que se van a cursar a empleadores que contraten migrantes irregulares, y también esto de que se va a perseverar finalmente en buscar nuevas vías para obtener información para acelerar procesos de expulsiones en la discusión legislativa. Muy bien, Poirot, muchas gracias. Buenas tardes. Y continuamos con más información policial. 3 minutos de terror vivió una mujer tras sufrir un turbazo en su propia casa, esto en la comuna de La Granja. La banda estaba vestida como funcionarios de Carabineros e incluso amenazaron con secuestrarla. Fabián Collado, volvemos contigo. Fabián, buenas tardes. Sí, exactamente, Andrés, Monse, muy buenas tardes nuevamente. Además, habría existido acá un abuso sexual, un delito muy complejo lo que tuvo que vivir una joven de 18 años cerca de las 6:30 de la mañana. Sus padres, comerciantes, los cuales se habían retirado para poder realizar su trabajo habitual de este domicilio que está ubicado en calle Isla Adelaida de la comuna de La Granja. Ahí este grupo de delincuentes se llegó en este vehículo que ustedes están observando en pantalla, accedieron hasta el interior de la propiedad mientras que esta joven estaba descansando en su dormitorio e inmediatamente la intimidaron con armas de fuego. De hecho, le exigían dónde estaba la mercadería. Es ahí donde se investiga posiblemente que estos delincuentes ya sabían que eran comerciantes. Pero fíjense, la vestimenta de estos delincuentes, ahí se aprecia la casaquilla, que es la que usa habitualmente o similar a la que usa habitualmente el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros. Entonces estamos hablando de falsos policías, los cuales accedieron hasta el interior de esta propiedad. Lo terrible de todo esto es que además de estar violentando la seguridad de esta familia, violentando la tranquilidad de una joven de 18 años que estaba descansando, estos delincuentes que estaban registrando todo el hogar, o sea, dejaron todo desordenado, además hubo un abuso sexual contra ella. Luego estos delincuentes estaban emitiendo mucho ruido, de hecho alcanzaron a robar una cartera, también dinero en efectivo y otros elementos, pero fue una alarma a un vecino, alarmas comunitarias, la cual fue activada, que provocó la fuga de estos delincuentes. Y estas imágenes de cámaras de seguridad ahí quedaron en evidencia cuando estaban arrancando con algunos elementos que fueron sustraídos con estas casaquillas que son símiles a las que usa este departamento OS7 de Carabineros. Vamos a revisar primero las declaraciones por parte de la mamá de la víctima, la cual está muy afectada producto de esta situación que tuvo que vivir su hija durante esta mañana. Sintió unos ruidos que estaban golpeando y ellos, vestidos de carabineros, entraron en un auto blanco, entraron, rompieron la puerta y ella se escondió en su pieza y entraron. Y hicieron tirar la puerta y de ahí entraron, dieron vuelta a todo y están pidiendo mercadería, cigarros, joyas. Entonces mi hija dijo, no tiene, no te muevas. Y ellos salieron de ahí, se fueron, tuvieron unos tres minutos, dieron vuelta a todo, fueron como 4. Esto es calificado como un turbazo. Así mismo lo estuvo investigando Carabineros de manera preliminar y posteriormente la PDI, quien estuvo a cargo, como ustedes están viendo en las imágenes. De todas maneras, acá fundamental que los vecinos lograron percatarse de algo extraño. ¿Por qué? Tienen algunas cámaras de seguridad que están funcionando y que van a ser claves en esta investigación, obviamente. Y justamente quien reside en la vivienda contigua sintió los ruidos extraños, le parecía raro que a esa hora exigiera que estuviera ese movimiento en la vivienda aledaña, porque habitualmente los dueños de casa, que son comerciantes, que mantienen kioscos, así es como se retiran sigilosamente de su hogar y se van a desarrollar su labor normal de lunes a viernes. Pues bien, por eso es que se activan las alarmas, comienzan a sonar y los vecinos tratan de salir y ahí observan este vehículo del cual escapan estos delincuentes desde el interior. Tratan de contener a la víctima, la cual estaba muy afectada, esta joven de 18 años, sin ir más lejos. La madre, quien estaban escuchando en sus declaraciones, ella quería dar a conocer esto, quería entregar
declaraciones bajo el resguardo de su identidad, pero lo primero que nos dijo, sin pedirlo obviamente, que su hija que no apareciera producto de que estaba muy choqueada a raíz de lo vivido, a raíz de además esto es un abuso sexual, lo que fue realizado por estos delincuentes. Los vecinos tuvieron declaraciones al respecto, escuchemos. Escuchamos que habían golpes en la casa del lado. Y enseguida mi esposo dijo, "Oh, como que parece que estaban asaltando en la casa". Y vimos que había un auto que no era de acá, de este alrededor. Y ahí se encendió la alarma y ahí los tipos que estaban en el auto salieron, se fueron. Vine a mirar y estaba el auto estacionado al frente. Entonces, de repente escuché gritos y golpes y ahí fui a buscar la alarma y no la pude echar. Entonces volví y en tanto sonó, arrancaron al tiro. No, eran unos cabros jóvenes y tres parece que salieron corriendo, medios como de policía. Parece. Sí, con vestimenta así, como chaquetitas. Una denuncia que efectuó una víctima, producto de un delito de robo e intimidación en modalidad turbazo. Se bajan 4 sujetos premunidos con armas de fuego, irrumpen en el domicilio forzando la reja antejardín y una vez en el interior amenazan a la única persona que se encontraba, que era una mujer, la cual, ¿no es cierto?, sufre tocaciones al momento de que proceden a revisarla. Obviamente ellos, como venían premunidos con indumentaria de una institución policial, se identificaron como tal y procedieron al registro del inmueble. Acá lo que es posible o se investiga por parte de la Policía de Investigación y la Brigada Investigadora Criminal de San Ramón, que tiene la jurisdicción de la comuna de La Granja, es que estos delincuentes hayan tenido el dato de que los líderes de esta familia, padre y madre, tenían un negocio, tenían kiosco, y por eso es que llegan pidiendo la mercadería, exigiendo la mercadería en este delito brutal. Primero turbazo, además abuso sexual que lamentablemente se vio afecta a esta joven de 18 años, la cual está siendo contenida en medio de esta investigación que todavía no tiene detenidos. Vamos a revisar otros hechos de la jornada y nos trasladamos a la comuna de Colina. Calle Lo Seco, departamentos que se encuentran emplazados en esa zona. Una pareja que estaban residiendo juntos hace 3 meses aproximadamente. Estuvieron discutiendo cerca de las 8 de la noche del día de ayer, al menos eso fue alertado por parte de los vecinos. Y luego la mujer escapa del lugar y alcanza a llegar Seguridad Ciudadana, que recibió la denuncia producto de posibles hechos de violencia intrafamiliar, una mujer de 27 años, la cual dice, ¿era él o yo? Y se va del lugar, no alcanza a ser capturada. Luego ahí Seguridad Municipal junto a Carabineros irrumpen en aquel inmueble y se percatan de que estaba con escasos signos vitales. Un hombre, el cual tiene 38 años y por lo mismo fue trasladado hasta un SAPU del sector, el SAPU de Colina, y debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser rederivado hasta la clínica Dávila de Recoleta, donde producto de 3 paros cardiorrespiratorios finalmente falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Hace un par de días solamente, ojo, estaban viviendo, arrendaba este inmueble hace 3 meses, pero hace días solamente esta pareja estaba residiendo junto ahí en ese departamento que ustedes están viendo en pantalla. Luego de que se confirmara el deceso de la víctima, ahí es cuando la Brigada de Homicidios Centro Norte fue instruida para poder realizar los peritajes respectivos. Hasta el minuto la mujer está prófuga, pero plenamente identificada luego de los trabajos que ha desarrollado la PDI en la zona. Vamos a revisar más antecedentes. El trabajo de campo realizado por esta policía, correspondiente al trabajo del sitio del suceso, toma de declaraciones, entre otras, han permitido inferir preliminarmente que la víctima habría mantenido una discusión con su pareja, quien en circunstancias que se investigan, lo agrede con un arma cortopunzante en el hemitórax, para luego huir, mientras que la víctima fue auxiliada por personal de seguridad ciudadana, quienes finalmente lo trasladan hasta un centro asistencial, lugar donde fallece debido a la gravedad de sus lesiones. Bueno, imagínense que ya habían algunas denuncias de violencia intrafamiliar de manera informal, producto de que los vecinos decían que ya existían varias peleas. Incluso antes de que llegara Seguridad Ciudadana, los vecinos la estaban echando del lugar. ¿Por qué? Porque él había llegado a arrendar hace 3 meses, pero ella era
no era muy asidua a ese inmueble, desconocían de hecho su rostro, solamente sabían que durante las últimas 48, 72 y un poco más de horas había sostenido múltiples peleas. Ahí le dicen que se vaya, que se retire, y ahí es cuando Seguridad Ciudadana alcanza a llegar y dice, ¿era él o era yo? Ese argumento dio tratando de deslizar que había sido atacada, algo que no está confirmado, y es una investigación que está en desarrollo por parte de la PDI, donde ella está plenamente individualizada y podría ser capturada durante las próximas horas. Monse Andrés. Fabián Collado con el reporte policial de esta jornada de día miércoles. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos vamos hasta el Biobío, porque en minutos serán formalizados los 6 detenidos por el homicidio de esta cuidadora de 65 años de la ciudad de Coronel, ocurrido el fin de semana. 4 de los sospechosos de un homicidio de una señora de 65 años son menores de edad. Un crimen que ha conmocionado, la verdad, a toda la región y, por cierto, nosotros también. Felipe Jara, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, como tú muy bien lo decías, un crimen que ha conmocionado en la región del Biobío, que ha golpeado particularmente, muy bien lo decía la familia de Isabel Contreras. Estas personas destruyeron a una familia, un caso que generó impacto el fin de semana por la manera en que ocurre este asesinato, y que vuelve a generar conmoción, impacto el día de hoy, luego de conocerse el resultado de las diligencias que estuvo realizando durante la jornada del día de ayer la Policía de Investigaciones, y que terminó, bien digo, con la detención de 6 personas que tendrían participación directa en este crimen. Y lo que más llama la atención e impacta es la edad de los imputados. 4 de ellos son adolescentes, 14, 15, 16 y 17 años. Y 2 de ellos son adultos, 19 y 20 años. El de 20, un ciudadano colombiano que lo decía también la Fiscalía, tiene su situación migratoria regulada, es una persona que está de manera regular en nuestro país. Ellos son los que van a pasar en unos minutos más audiencia de control de detención y eventualmente formalización de cargos. Lo ha dicho el Ministerio Público, también la policía, son quienes en este momento tienen participación directa, todos en calidad de autores del asesinato de Isabel Contreras, de 65 años, esta mujer que junto a su esposo llevaban más de 40 años cuidando esta casona en el sector Maule de la comuna de Coronel. Estos sujetos ingresaron, los antecedentes que conocemos hasta el momento es que ellos se movilizaban en un vehículo, llegan hasta el predio en donde se encontraba la vivienda. Aparentemente 2 sujetos se habrían quedado al interior del vehículo y son 4 los que ingresan finalmente a la vivienda en donde cometen el crimen. Dejan mal herido al esposo de esta mujer, y a ella la agreden en múltiples ocasiones causándole la muerte, y roban. Al principio se hablaba de 150.000 pesos, nos decía la familia, probablemente puede ser un poco más. Ellos están acá en el tribunal, la familia de Isabel Contreras, nosotros hablamos con ellos. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar el testimonio que nos entregaron hace algunos minutos. Son 4 detenidos menores de edad. Nosotros esperamos que la justicia, que la ley, cierto, salga de menor edad, que se haga una ley, cierto, de que de los 14 años ya ellos saben lo que hacen, lo bueno y lo malo, que de ahí se haga una justicia para poder ser condenados, no esperar hasta los 18 años. Ellos se burlaron por las redes sociales, se jactaron de mi abuela mostrando el dinero que se habían robado, se comportaron de forma brutal. Ellos no pueden ser tratados como personas, como niños, que los derechos humanos, no puede seguir pasando esto. Ahí escuchábamos justamente lo que piden en este momento las familias. Ellos piden que se haga justicia con todos los integrantes de este grupo delictual. Si bien todos ellos, para efectos prácticos de la audiencia de control de detención y formalización que se va a llevar a cabo en unos minutos más, todos tienen irreprochable conducta anterior, porque no tienen condenas en el sistema judicial. Sí hay que decir que al menos 2 de ellos, estamos hablando en el caso de los adolescentes, tenían procesos que están en este momento en curso. De hecho, habían medidas respecto de ellos y habían tenido unos pasos, habían sido atendidos por la oficina municipal que atiende asuntos relativos a adolescentes, a vulneración de derechos.
todas estas personas van a pasar a control de detención y formalización de cargos. El Ministerio Público les va a imputar el delito de robo con homicidio. Lo decía la fiscal regional del Biobío. De hecho, es uno de los delitos que en nuestro país tiene, eventualmente, en teoría, de las penas más altas que tiene nuestro sistema procesal penal. Hay declaraciones precisamente del Ministerio Público, de la Policía de Investigación. Los quiero invitar a que pasemos a revisar esas declaraciones. Se logró obtener evidencia relevante que vincula a estas personas en el delito, gestionándose por ello las respectivas órdenes de detención, como de igual manera la incautación del vehículo, lo cual fue materializado el día de ayer en horas de la tarde en la comuna de Coronel. Todos los detenidos participaron. Son 5 de nacionalidad chilena y una persona de nacionalidad colombiana con residencia permanente en el país. Eso es importante decirlo. 5 de ellos son adolescentes, o sea, menores de 18 años. Si nosotros estamos acá en el Juzgado de Garantía de Coronel porque ya en los próximos minutos debería comenzar esta audiencia en primera instancia de control de detención. Al menos el Ministerio Público tiene todos los elementos, todos los antecedentes en este momento para proceder a la formalización de cargos. Nos vamos a quedar, por supuesto, muy atentos a lo que va a ocurrir en los próximos minutos con esta audiencia. Los detalles también que se conozcan, porque hoy día toda esta causa está reservada, no se han conocido mayores detalles. Va a ser importante conocer en esta audiencia entonces la dinámica de los hechos, los roles específicos que tuvieron cada uno de estos 6 participantes. Estamos hablando de los 2 adultos y los 4 adolescentes en este robo que termina además con el homicidio de esta mujer de 65 años el pasado día 22 de mayo acá en la comuna de Coronel. Muy bien, Felipe, gracias por la información. Buenas tardes. 13 horas con 45 minutos, nos vamos a la primera pausa aquí en 24 horas al día. 14,5 grados en la capital, pronosticados fríos, 17 para esta jornada, con la mirada puesta en la Plaza Baquedano. Pausa y volvemos. Volvemos con las noticias a 24 horas al día. La Junaep denunció pagos irregulares por más de 14.000 millones de pesos sin servicios entregados solamente en la región del Maule. Sofía Carrizo nos amplía esta información. Sofía. Claro, Andrés, en específico en la región de O'Higgins es donde se acusa por parte de la Junaep en torno a esta denuncia por presuntos pagos irregulares que superan los 14.000 millones de pesos. Primero, por sobreprecios en raciones y que además nunca se realizaron. Y por lo mismo estamos aquí en la Fiscalía Nacional, porque llegó el director nacional de Junaep para reunirse con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía para hacer cuenta de estos antecedentes por esta denuncia por presuntos irregularidades que superan este monto de los 14.000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que acusa Junaep? Primero, que hubo una modificación de contrato que no fue visado por la Contraloría, que no hubo toma de razón, que nunca de acuerdo a lo que menciona, se habrían enterado de esto. En esta modificación de contrato que tenían con la empresa Socer, que abarca 2 aspectos. Primero, el aumento de raciones de las onces que eran entregadas a los niños de educación básica, que aumentaron en el año 2021, que eran aproximadamente cerca de 300.000 a más de 700.000 al año 2023. Y además contempla que el precio de las onces que tenían en el año 2021 tenían un monto de aproximadamente 6.500 pesos. En el año 2023 superaron los 8.000 pesos, que es un monto que, de acuerdo a lo que acusa Junaep, es excesivo. Lo otro también, porque hablamos de servicios no realizados, porque, de acuerdo a lo que mencionan, nunca se entregaron estas onces. Mira, tenemos declaraciones por parte del director nacional de Junaep. Pasemos a revisar estas palabras. Por los montos comprometidos, más de 14.000 millones de pesos en onces que nunca se entregaron a los alumnos de la región de O'Higgins. Consideramos que es un hecho grave, sobre todo porque esto se hace a través de la modificación del contrato sin toma de razón, no se le consulta a Contraloría
con el ánimo de ocultarle esa maniobra a Contraloría, las 11 solamente se entregan en procesos de recuperación de clases o en actividades extraprogramáticas donde se requiera. Por lo tanto, es absolutamente injustificado que se pagaran y se proyectaran ese tipo de raciones, esa cantidad de raciones para el año 2022 y 2023, además de ese precio, a más de 8.000 pesos. ¿Quién paga más de 8.000 pesos por una once? Nadie. Claro, eran los cuestionamientos por parte del director en torno al monto de las once que, de acuerdo a lo que decían y nos mostraban acá, que superaban los 8.000 pesos. Bueno, un dato que es relevante también en este caso, Andrés, que quien visa en ese momento estas modificaciones de contrato sin dar cuenta a Contraloría era el jefe jurídico en ese entonces, Alejandro Laiseca, quien actualmente cumple funciones dentro de la empresa cuestionada que es Socer. Bueno, esos son los aspectos que entregaba Junaep. Le preguntábamos si es que hay una persona identificada en torno a estas presuntas irregularidades. Ellos decían que en estos momentos entrega los antecedentes a la Fiscalía para primero que se haga una investigación penal y que se encuentren a las personas que pudiesen ser responsables en torno a estos pagos que finalmente impacta a los más pequeños, que son los niños, en esta entrega, de acuerdo a lo que mencionan, que nunca se concretaron de estas 11, porque lo que menciona Junaep, ellos están principalmente enfocados en la entrega de los desayunos y también los almuerzos, así que relevante también lo que pasa justamente aquí en la Fiscalía Nacional. La denuncia ocurría en la región de O'Higgins. Sofía Carrizo, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y tras el hallazgo de la patente del vehículo de la desaparecida concejala de Villa Alegre con ayuda de buzos y de tecnología, la PDI ahora centra sus esfuerzos nuevamente en el río Loncomilla en búsqueda ahora del auto. ¿Qué posibilidades hay de eso? Yerko Ábalos nos cuenta de ahí desde el lugar. Yerko, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Efectivamente, y para eso va a llegar nueva tecnología, es lo que nos decían desde la PDI hace un rato, y hoy hemos podido acceder, imagen en vivo de Luis Armenté, les vamos a mostrar de inmediato, está el dron, un dron bastante grande, ahí también anda un buzo especializado, eso que se ve en el río Loncomilla son buzos que han llegado durante este día también para continuar con el trabajo que se está llevando a cabo en la búsqueda de la concejala. Durante las últimas horas se confirmó, lo decías muy bien Montserrat, el hallazgo de la patente del vehículo en que se movilizaba la concejala María Ignacia González Torres, encontrada acá en el río Loncomilla, esta patente a unos 100 metros al norte de la balsa, que está, claro, de hecho va a pasar en breve otro bote que está en este momento con buzos especializados, a la derecha hay carabinero, igual contingente de PDI y de carabinero acá en el lugar, pero lejos de traer tranquilidad, lo que trajo esta información, este hallazgo abrió más dudas. Su hija Camila Gallego cuestionó directamente cómo es posible que esta evidencia aparezca recién ahora. Según nos relató, es muy sorpresivo que solo se haya encontrado la patente a casi un año de la búsqueda, considerando que el trabajo se ha mantenido principalmente en este sector. Y va más allá, porque pone en duda derechamente los trabajos anteriores. Las máquinas estuvieron todo el año pasado, entonces, ¿qué pasó todo este tiempo que no pudieron ingresar ni encontrar esta placa patente? Vamos a revisar parte de lo que nos dijo en algunos segundos. La duda es potente por parte de la familia. ¿Por qué aparece ahora algo que en un lugar que ya fue revisado se pasó algo por alto o hay intervención posterior? Es parte de lo que nos decía Camila en esta conversación que el día de hoy tuvimos. De hecho, hija de la concejala Camila Gallegos González, de 73 años, con otros detalles que vamos a revisar a continuación. Yo necesito ver más que un pedazo de lata. Parte de sus palabras, escuchemos eso y luego les voy contando más detalles. A mí lo que me importa es que salgan con el auto, con el motor, con asientos, con lo que sea, pero yo necesito ver algo más que un pedazo de lata. Porque ¿quién nos dice a nosotras que estas mismas personas que organizaron todo esto fueron a tirar una patente y la encontraron? Pero también queremos confiar en el fiscal, en el trabajo que está haciendo él y que él nos dice y tiene mucha seguridad o piensa él que el auto puede estar unos 500 metros más arriba.
Claro, acá estamos unos 100 metros más arriba de la balsa, Carabineros, la PDI que acaba de llegar y en el fondo hay un buzo especializado. Antes de continuar, Camila Gallego insiste en esta hipótesis que ha sostenido prácticamente desde el inicio. Aquí no habría un accidente. Estoy segura que hubo una intervención de terceras personas, nos decía, basándose en antecedentes que han ido apareciendo en estos más de 11 meses, 12 días de investigación. Lo decía, buzos especializados en paralelo a este hallazgo. El trabajo en el río Loncomilla es extremadamente complejo. En el lugar hay buzos especializados que están ingresando al agua bajo estrictos protocolos de seguridad porque las condiciones son muy adversas. La visibilidad es prácticamente nula, lo que obliga a realizar búsquedas casi táctiles, avanzando metro a metro en el fondo del río. Además, las inmersiones son acotadas. Los buzos solo pueden permanecer algunos minutos bajo el agua dependiendo de la profundidad, la temperatura y la corriente, lo que hace que cada operación sea lenta y de alto desgaste físico, nos decía la PDI. Aquí ya se han utilizado tecnologías como sonar, que permite detectar anomalías bajo el agua, y también un magnetómetro que sirve para identificar objetos metálicos, lo que habría permitido definir puntos de interés. Y atención, porque se espera la llegada de nueva tecnología en las próximas horas, aunque todavía no se ha precisado si será subacuática o aérea, lo que podría marcar un punto clave también en la investigación. Vamos a escuchar a la Policía de Investigaciones, Domingo Muñoz, de la Policía, de la PDI, que nos entrega otros detalles. Recordemos que es difícil hablar con la PDI, sin embargo, hoy hubo una especie de vocería acá en la ribera oriente del río Loncomilla, en el sector de La Balsa. En los últimos días hemos tenido un tiempo favorable para poder, y además el río está en condiciones para que los buzos puedan bucear realmente y poder realizar un trabajo minucioso en el fondo del cauce, y esto nos llevó a poder ubicar la placa patente. El trabajo se sigue desarrollando, estamos utilizando tecnología para poder determinar si existe o no la posibilidad de ubicar el vehículo. Hasta ahora no hay rastro del vehículo, se lo preguntábamos a la Policía de Investigaciones, nos estábamos tratando de mover al sector de la balsa. Es quizás posible, don Luis, ¿le parece que caminamos mientras vamos cerrando? Porque acá hay Policía de Investigaciones, le mostrábamos el dron y también hay un bote que ahora se nos permite estar más cercano acá en la ribera. Les voy a ir comentando yo información mientras tratamos de tener esa imagen para poder mostrar lo que pasa a esta hora. De hecho, hoy día hubo una neblina que estuvo presente hasta eso de las 11 de la mañana, lo que dificultó también el trabajo de estos buzos que son especializados. Esto, Montserrat, Andrés, para que nos entiendan quienes nos están viendo desde otros lugares, la balsa, el sector se llama porque precisamente hay una balsa que es de vialidad y que permite que los vehículos crucen de un lugar a otro, y es en esta área donde se está trabajando, los vehículos están pasando. Quizás vamos a poder tener esa imagen. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, te escuchamos el relato. Sí. Ahí es donde, ese perfecto. Es el camino. Mira, vamos a tratar de llegar acá con la cámara. Sí, Yerko, este es el camino. Este es el camino. La balsa, ahí viene la balsa hacia acá. Este es el camino que debiera, si es que ocurrió que este auto está ahí en el río Loncomilla, es el camino que de noche, de madrugada, debiera haber recorrido el auto de María Ignacia González. Hasta acá habría llegado. Claro. Y lo que pasa es una noche de mucho temporal, de mucha lluvia. Y esa es la balsa que está en este momento actuando, cruzando. Avancemos un poquito más, don Luis, porque acá está la imagen. Sí, y en el fondo lo que pasa aquí es que recordemos que la balsa no funciona de noche. De hecho, tiene un horario solo hasta... exactamente. Porque no funciona cuando no hay luz. Y la patente la encontraron acá, a 100 metros. Ahí, donde están los camiones de vialidad, acá está la balsa y acá está la PDI. Mire, por favor, antes que se nos vaya esa imagen, don Luis. Perfecto. Que están trabajando, era lo que yo les decía. Y de hecho, más allá se ve una especie de boya donde anda otro buzo. Si miramos más hacia el poniente, hacia el mar, don Luis, al fondo se va a ver que andan buzos a esta hora especializados trabajando. Esto es el río Loncomilla. Y acá la balsa, que es claramente lo que la función que cumple, que es la que cruza vehículos todos los días de horario diurno. Así es. Entonces, pero lo que llama la atención es que en ese lugar se ha buscado en innumerables ocasiones. Fue el primer lugar donde se buscó. Exacto. Apenas desapareció la concejala. Algo bien grande. Entonces, lo que dicen las hijas, que conversamos en la mañana con ellas, es que ella les da duda que se haya encontrado la patente tiempo después, porque esta no es una patente que en algún momento se dijo que se había encontrado ahí en la orilla y que alguien la había encontrado. No. Lo que ella se les informó por parte de la Fiscalía es que producto del análisis de los datos que se tenían de estos sonares, de los buzos, etcétera, se había determinado un lugar, había bajado un buzo y había logrado rescatar la patente.
y que con esos mismos datos ahora se podría bajar más enfocadamente, donde podría estar una masa más grande que se correspondería al auto. Eso es un poco lo que se sabe hasta el momento. Exactamente. Y claro, ven cerca de 10 profesionales. De hecho, ahí acaba de aparecer alguien desde el río que estaba bajo, porque acá hay 5, 7, 10 metros, varía también la profundidad. Claro. Y efectivamente, Montserrat, hasta ahora el hallazgo confirmado es solo la patente. Nos vamos a correr un poquito, que viene justo saliendo el vehículo, don Luis, del sector de la balsa, nos vamos a mover. Y claro, no hay rastros del vehículo, no hay claridad sobre el paradero de la concejala y efectivamente sigue siendo noticia de esta autoridad desaparecida acá en la región del Maule. Vamos a continuar nosotros muy atentos. Cualquier nueva información nos conectamos. Gracias, Yerko. Buenas tardes. Y volvemos a la capital. El presidente Kast promulgó hoy la ley de sociedades anónimas deportivas prohibiendo la multipropiedad en el fútbol. ¿Qué otros cambios traerá esta reforma desde el Estadio Nacional? Julio Martínez Pradanos nos informa. Pamela Araya. Pame, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Es una ley que marca un hito en el deporte nacional y que tiene relación con que entre sus puntos lo que establece es que se termina con la ANFP, porque ahora hay un organismo que tiene que estar encargado de la selección y el otro encargado de la liga, y aquí es donde se marca una gran diferencia con lo que hoy existe. Una ley que estuvo 10 años en el Congreso, sí, 10 años, desde mayo del 2016, y que ahora último nada más se logró su aprobación luego de un extenso debate. Dentro de esta normativa, que eso sí, hay que elaborar todavía el reglamento, los puntos centrales son aumentar la fiscalización, eliminar los conflictos de interés, regular la multipropiedad y dar mayor espacio a la participación de los hinchas. Y por ejemplo, lo que entre los puntos que destacaba el presidente de la República acá en el Estadio Nacional, donde se firmó la promulgación, queda totalmente prohibido tener acciones o ser socio en más de un club que compita en la misma liga, algo que ha generado, por supuesto, bastante debate en el último tiempo. También respecto de la fiscalización, los clubes deberán mantener actualizada y pública toda la información financiera y de propiedad. Y atención, que se establece un nuevo catálogo de multas para quienes incumplan la ley, y estas se van desde las 10 hasta las 800 UTM. Estos son solo algunos ejemplos de lo que establece esta normativa. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, José Antonio Kast. Que tengamos más estadios, mejores estadios. Y eso yo creo que esta ley lo permite en la medida que el segundo paso lo hagamos bien. Porque está la ley y ahora viene la implementación de esta ley. Yo sé que ya están conversando, trabajando, pero aquí nos jugamos el buen resultado de la ley. En estos 18 meses que tenemos por delante, pero necesitamos que todos los actores entiendan que esto es importante para recuperar el deporte. Las palabras del mandatario luego de llegar acá al Estadio Nacional y saludar a la selección femenina de fútbol, que este 5 de junio tiene un importante encuentro acá, de hecho, frente a Ecuador. Además, en este evento asistieron una serie de representantes del mundo deportivo y parlamentarios. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque acá está el senador Matías Walker, quien fue el impulsor de esta ley, el creador de esta ley, quien se refirió a los principales alcances. También lo hizo la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Escuchemos a ambas autoridades. Va a marcar un antes y un después. Vamos a saber quiénes son los beneficiarios finales, vamos a saber quiénes son los que toman las decisiones, vamos a saber cuántos recursos hay en los clubes, vamos a saber todas las preguntas incógnitas que por muchos años no han sido respuesta para los hinchas de los clubes, para los mismos futbolistas, para los mismos deportistas profesionales. Hoy día eso se termina. Se establece con esta ley promulgada el día de hoy un delito, el delito de entregar información falsa o incompleta respecto de quiénes son los propietarios de los clubes. Vale decir, eso no solamente lo va a poder fiscalizar el IND, la Comisión de Mercado Financiero, con sanciones económicas, sino que también con sanciones penales. Son 180 días para elaborar el reglamento por parte del Estado, y las instituciones tendrán 18 meses para adaptarse a él y cumplir con todo lo que exige esta nueva ley de sociedades anónimas deportivas. Ojalá que sea el principio del cambio, Pamela Araya, porque muchas veces en nuestro país echa la ley, echa la trampa. En este caso esto es fundamental
para levantar el golpeado fútbol chileno. Vamos a la pausa, Monse. Bien, hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más noticias. Ecosistema Enel. El incremento en el precio de los combustibles ha provocado un giro hacia la electromovilidad en Chile. En este contexto, en una alianza público-privada, Enel, junto a Isavías y Cooperativa Copelec, presentaron la primera carretera eléctrica de alta potencia de Chile, principalmente destinada a transporte de carga pesada. Así es, esta iniciativa incluye una etapa inicial de 5 electroestaciones de carga ultra rápida en la Ruta 5 Sur, de las cuales ya 2 se encuentran activas. Por años, el progreso de Chile se movió de la mano del diésel y por consiguiente del humo y la contaminación que eso nos trajo. Hoy, la historia de nuestras carreteras se está volviendo a escribir, pero esta vez con el poder de la electricidad. El poder tener independencia, autonomía, el no depender de los vaivenes del precio del diésel a nivel internacional, obviamente que es una oportunidad. Cuando además Chile es puntero en materia de generación de energía renovable, el poder trasladarla a la electromovilidad es fundamental. Y el poder tener hoy día la primera carretera de carga rápida en nuestro país es una buena noticia. Esta es la primera carretera eléctrica de Chile. Una red de alto voltaje diseñada para los gigantes que mueven la economía del país. Una forma de comenzar a doblarle la mano a la huella de carbono que deja el transporte de carga pesada. Llevo 3 años conduciendo camiones y 2 años en camiones eléctricos. Toca salir fuera de Santiago hasta Concepción, inicialmente ahora con los camiones eléctricos. Alejandra ya conoció una de las electroestaciones de alta potencia que contempla la primera etapa del plan en la Ruta 5 Sur. De estas, ya 2 se encuentran en funcionamiento. Itahue en la región del Maule y Copelec en la región del Ñuble. Se espera que para final de año la primera parte esté terminada con otras 2 estaciones en la región de O'Higgins que se sumarían a la región metropolitana, quedando así las 5 primeras electroestaciones de alta potencia del país. Donde está la comodidad también de hay baño, ducha, entonces para nosotros los camioneros es súper importante eso. Así que mientras que se carga el camión, se aprovecha de hacer otras cosas también. ¿Y cuánto se demora en cargar, por ejemplo, un camión en un punto como ese? Al 100%, alrededor de 1 hora, 1 hora 20. Esto ya es una realidad. Presentamos los primeros 2 puntos de 5 en estos 400 kilómetros, pero ya a fines de año vamos a comenzar a seguir hacia el sur. Estamos conectando Concepción y también Temuco. Y ya, digamos, al 2030, sí o sí, hasta Puerto Montt. Siempre con alta potencia. Hoy día tenemos los cargadores, pero esta alta potencia es la que se va a complementar hasta el 2030. La iniciativa, fruto de la colaboración público-privada, anticipa el crecimiento de la electromovilidad en Chile, habilitando infraestructura clave a nivel país. La ruta eléctrica ya se comenzó a trazar. Ahora solo falta que los conductores decidan dar el paso y cambiarse a las energías limpias. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 horas al día. Pasado mañana vamos a tener cifras de desempleo que va a entregar el INE. Y aquí vamos a hablar de un concepto que seguramente usted no lo ha escuchado. El desempleo de larga duración. Vamos con la primera gráfica porque esto es un fenómeno lamentablemente que está creciendo en nuestro país conforme el empleo se vuelve más complejo y sobre todo golpeando para variar a las mujeres, que recordemos la última medición entregada por el INE, ya tienen hoy un desempleo de 2 dígitos, de 10%. A ver, el desempleo de alta duración son las personas que llevan 12 meses o más sin trabajo, buscando trabajo, y no han podido encontrar por espacio de 1 año o más. A ver, del total de más o menos son 900.000 desempleados en nuestro país, 182.000 personas están en esta condición. O sea, en matemáticas simples, 1 de cada 5 desempleados en nuestro país es de estos crónicos o desempleados de larga duración que llevan 12 meses o más buscando trabajo. Es el 20% del total. Si lo separamos hombres y mujeres, lamentablemente el escenario para ellas, lamentablemente, y no es raro que el último tiempo ha sido así, es peor. Y lo vemos en la siguiente estación. Los hombres, la cantidad de hombres en desempleo de larga duración bajó de un año a otro. Siempre hay que comparar las cifras de empleo este trimestre con el mismo trimestre del año pasado porque es muy estacional el empleo. A ver, los hombres
Pasamos de 90.000 hombres hace un año a 78.000 de acuerdo a la última medición del INE. Es decir, cayó y cayó con fuerza, casi un 15%. En el caso de las mujeres, completamente distinto. Sube casi un 25%, de 82.000 a 103.000. Y lo que es más preocupante es sobre todo la población, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres mayores de 50 años. Aquí la proporción es mucho más preocupante. Los mayores de 50 años, el 28% de los desocupados es desempleado de larga duración. Después de los 50 años, y lo vamos a ver después de los números, cuesta muchísimo más encontrar empleo. Y ahí es donde muchas autoridades, expertos, economistas dicen que falta quizás, dentro de todas las medidas que ha planteado el gobierno, apuntar a no solamente a los más jóvenes, no solamente a las mujeres, sino que también a la población sobre 50 años. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo estos números que están recogidos de las cifras que entrega el INE mensualmente. ¿Cuánto tiempo duran en promedio los chilenos sin trabajo? En el caso de las mujeres, hace 12 meses era 6,9 meses, subió a 7,3 en la última medición. En el caso de los hombres, estábamos en 7,3 y baja a 6,6 meses. O sea, si lo vemos acá, prácticamente las mujeres, respecto a los hombres, están demorando medio año más en volver a encontrar empleo. Eso es una muy mala noticia. No solamente hay mayor desempleo, sino que demoran medio año más en medio mes más, en volver a encontrar un empleo. Y lo vemos en también en la última gráfica, lo que yo les contaba. En la población más joven siempre se mide el desempleo en la población que está apta para trabajar, y aquí se mide desde los 15 años, estadísticamente. 15 a 24 años demoran 3,5 meses en volver a encontrar empleo. Si nos vamos al otro polo en términos de rango etario, 50 años y más, 10,4 meses, casi 3 veces más la población con más edad demora respecto a la más joven en volver a encontrar empleo. Incluso hay regiones donde es más fácil o demoran más tiempo y regiones donde demoran menos tiempo. En las regiones donde se demora más tiempo en volver a encontrar un empleo es Valparaíso y la región de Coquimbo. Y en las regiones donde porcentualmente se necesita menos tiempo para volver a encontrar empleo, de acuerdo a las cifras del INE, son las regiones de Tarapacá y el Maule. Todo esto en medio, obviamente, de las cifras de empleo que las vamos a conocer el día viernes. Y si es que se sigue lo más seguro, sobre el 8% Monse de desempleo, vamos a concretar 40 meses consecutivos. 40 con un desempleo sobre el 8%. Tomémonos un tecito mejor para pasar este trago amargo. Y con 2 de azúcar. Así es, porque vamos a hablar del té. Fíjense ustedes que el 98% de los hogares en Chile consume té. Y ya no es el típico té tradicional, así de hoja. No, sino que hoy día hay una variedad infinita de té con sabor, sin sabor. Tremenda industria. Con una industria gigante. Y de eso nos cuenta Pame Araya, nuestra experta de hoy en té. Té. Hola, Pame. Te damos el pase, Pame. El tecito no puede faltar en la mesa de los chilenos y es el acompañante ideal para un pancito con queso, un queque, un calzón roto e incluso el tradicional completo con té. Es muy consumido por todos los hogares nacionales. Lo cierto es que, de acuerdo al cálculo de un estudio, se toman en Chile 8 billones de tazas de té al año, sí, miles de millones. Y nuestro país, de hecho, ocupa el primer lugar de Latinoamérica donde más tomamos esta bebida que tanto nos reconforta, el tecito. El que lleva la delantera es el té negro, pero después hay una serie de variedades. ¿Cómo somos los chilenos para tomar té? ¿Cuántas tazas tomamos? Vamos a escuchar lo que dijeron algunas personas. Sí, mucho. No tomo café. El té negro y el té, la variedad Early Grey, creo que se llama, que tiene bergamota. Una en la 11. No, el de bolsita. Nada, el de bolsita. Unos 2 tazas de té. ¿Y cuál es su preparación? ¿Cuál es el tipo de té que más le gusta? A mí me gusta comprar el té de hoja, a la antigua, prepararlo en tetera de té con canela. Té con canela, un clásico que se puede hacer en un jarrito con un colador. Queda bastante bueno si es que la persona en realidad no le gustan todas estas distintas variedades, porque está el negro, el rojo, el blanco, el verde, chai, matcha, algunos mezclados con pétalos de rosas. La verdad es que hay para todos los gustos, pero más allá de que si el té es rico o no, la verdad es que tiene muchos beneficios para nuestra salud. Vamos a escuchar lo que dijo una especialista.
En general el té tiene hartas propiedades antioxidantes, particularmente por los componentes que tiene, entre ellos los polifenoles y las catequinas, que son compuestos que tienen poder antioxidante y que también se les ha atribuido propiedades antiinflamatorias y que incluso podrían reducir el riesgo cardiovascular al disminuir el colesterol LDL, que es el que produce obstrucción de las arterias y de los vasos sanguíneos. Las propiedades y los beneficios del té, entonces, para que ustedes lo tengan en consideración. Y solo para cerrar, hay que decir que también en nuestro país están ganando terreno las popularmente conocidas agüitas de hierba, mejor dicho, infusiones. Que estén bien. Así es. Un tecito. Te recibimos el móvil. Te recibimos el móvil. En nuestro humor creativo. Humor de 24 horas diferente. al día. Vamos con el rey del humor diferente. Martincito, voy con las láminas, lo más importante. Cambié 30 días. Oye, trabaja un poco más y cámbiame las láminas. Trabajo también, puedo hacer dos cosas a la vez. Ya, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao. Somos latinos.